Un conflicto étnico se puede definir como la confrontación social y política prolongada entre contendientes que se definen a sí mismos y a los demás en términos étnicos, es decir, cuando algunos criterios como la nacionalidad, la religión, la raza, el idioma y otras formas de identidad cultural se utilizan para distinguir a los contrincantes. Los conflictos no se originan de manera natural porque haya grupos de personas diferenciadas étnicamente, sino por los significados especiales que se atribuyeron a esas diferencias. Tal es el caso de los Hutu y los Tutsi. Ellos convivieron sin recurrir a la violencia durante siglos, sin embargo, sus identidades fueron la causa de un conflicto violento en Burundi y Ruanda. Los conflictos étnicos no son inevitables, pero tampoco son eternos. Los conflictos étnicos se desarrollan a partir de situaciones históricas específicas, se originan debido a las diversas circunstancias particulares únicas y su construcción se debe a ciertos intereses particulares de idealistas, ideólogos visionarios y oportunistas, líderes políticos y diferentes intermediarios étnicos. África ha sido como el resultado del proceso de descolonización y la creación de fronteras por los europeos. Los conflictos entre los etnias en África se suceden en diversas regiones. Según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados, estos son los casos más graves en cuanto a conflictos y desplazados en África. Burundi, país que lleva años atrapado en una lucha política que deriva en atrocidades hacia su población. Malí, desde la década de 1990 se mantiene en la inestabilidad, lo que ha dado lugar a atentados y continuas oleadas de violencia que cobran miles de vidas y dejan casi 200.000 personas fuera de sus hogares hoy en día. Nigeria. Desde 2013 la población civil Boko Haram noreste de Nigeria vive en el terror, donde más de 2 millones de personas han tenido que huir de sus casas para poder sobrevivir. República Centroafricana. Existen constantes luchas entre grupos armados Seleka y Antibalaka que afectan a 1 de cada 4 personas en la República Centroafricana. Este conflicto cobra víctimas y empuja a huir millones de niños. República Democrática del Congo. Esto de la guerra de coltán, material que se ocupa para fabricar los teléfonos móviles en 1998, una de las guerras más mortíferas desde la Segunda Guerra Mundial, ha desatado oleadas de violencia y un clima atroz para las mujeres. Somalia. Desde la década de 1990, una sucesión de guerras, conflictos y hambrunas de un país con extremas desigualdades y una climatología adversa han dejado millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria. Sudán del Sur. Se encuentra inmerso en la guerra por un golpe de estado fallido que procedió al clima de violencia y política en el país y hambre. Las nuevas condiciones de dominación impuestas por el proyecto neoliberal a la población de América Latina encuentran en mejores condiciones de organización y lucha a los indígenas. En las últimas décadas se han dado condiciones internacionales favorables para la resolución del conflicto entre el Estado Nacional y los pueblos indios, mediante el reconocimiento de su derecho a la diferencia, a la participación en la vida nacional, sin renunciar a su identidad particular ni a su derecho a incorporarse como elementos diferenciados. Pero los avances contrastan con la resistencia que los grupos dominantes locales y los propios gobiernos oponen a dicho avance, independientemente de lo que declarativamente concedan. Es así el caso de Guatemala, que entre 1954 y 1996, Guatemala vivió una guerra contrainsurgente que se inició con el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz y terminó al firmarse el acuerdo de paz firme y duradera con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Las víctimas fueron las poblaciones indígenas que se suponían eran la base social de la insurgencia. Perú. El movimiento insurgente, encabezado por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, inició en 1980 una guerra contra el Estado peruano, siguiendo la estrategia de guerra popular prolongada. El sustento mayoritario era la base social de campesinos indígenas de las provincias más pobres del país. Los grupos insurgentes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru aprovecharon el potencial de lucha y los recursos generados por la economía de la hoja de coca, y establecieron bases guerrilleras que defendían a los cocaleros de los abusos de los narcotraficantes colombianos y de las fuerzas policiales y militares. México. El movimiento de EZLN, el más importante en el país,
Nace de acuerdo entre una vanguardia mestiza con trabajo de base de indígenas que propone una estrategia de lucha armada y de construcción de una sociedad no capitalista, misma que convoca a la lucha al campesino indígena de Chiapas. Aunque su germinación fue en la década de 1980, la acción armada nace el 1 de enero de 1994, al mismo tiempo que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Ecuador. El movimiento indígena se constituyó en el eje alternativo de articulación nacional, como el movimiento social más estructurado del país que convoca a la movilización a otros sectores sociales ante la incapacidad de las élites criollas de Guayaquil y Quito para negociar el reparto y ejercicio del poder y los privilegios que otorga. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAI, estuvo integrada por 3 organizaciones representativas de las regiones del país. Bolivia. El movimiento catarista boliviano inició su desarrollo en 1969, impulsado por un grupo de estudiantes aymaras en la ciudad de La Paz, para organizar a los aymaras del campo y la ciudad. Denunciaron las condiciones de explotación económica y opresión cultural y política que sufren los campesinos quechuas y aymaras por parte de la población blanca y mestiza. Otro factor importante a mencionar en la última década es el terrorismo y el narcotráfico, ya que estuvieron unidos por el uso de la violencia y de armas diversas. Muchos de los llamados terroristas son también fundamentalistas, cuya religión considera la Guerra Santa como su meta para expandirse. El otro fenómeno asociado a la violencia que daña a las sociedades se relaciona con las drogas, derivados químicos que son usados para alterar el estado natural del organismo. Dando mi punto de vista, así analizando este tema de los conflictos étnicos y la migración, pues considero que hay que darse más apoyo y suministrar recursos para aquellas personas que sufren en ciertos países, tal como es el continente africano, que ahí sufren de tanta violencia que causan las guerras y los genocidios, y ahí millones de personas como mujeres, como niños, sufren de desnutrición y falta de recursos. Bueno, como vimos, el que haya conflictos no trae nada bueno, trae guerras y pleitos. No es correcto seguir ocasionando más conflictos a lo largo del mundo, y pues lo mejor es que apoyemos las buenas causas y dejemos todo eso atrás, que veamos las cosas correctas y que podamos ayudar, aunque sea un poco, a las demás personas para que así pues ya no se genere tanto conflicto en el mundo.